Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en la vida de uno de nuestros actores favoritos, y en un conflicto que ha saltado a la luz de forma explosiva. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón a muchos, especialmente con su papel en Love is in the Air. Y no solo vamos a hablar de él, sino de algo que ha sacudido los cimientos de su vida personal, su enfrentamiento con el cuñado de su expareja, Hande Erçel. ¿Y por qué ha explotado Kerem? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho exactamente? Pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Prepárense porque la situación es más complicada de lo que parece y al parecer, ha afectado la psicología de Kerem. Pero antes de que empecemos a profundizar en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre celebridades, farándula turca y todo lo que les interesa. Suscríbanse, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos con el chisme. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su química en Love is in the Air traspasó la pantalla y el romance se hizo realidad. Fueron una de las parejas más fotografiadas, más comentadas y más amadas por los fans. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, la suya llegó a su fin. Pero lo que parecía ser una ruptura normal, al menos en apariencia, ha generado una serie de acontecimientos que han llevado a Kerem Bürsin a expresar su frustración y, según reportes, a sentir un impacto psicológico. ¿Y qué ha pasado? El foco de la polémica es nada más y nada menos que el cuñado de Hande Erçel, un personaje llamado Kane. Kane, al parecer, ha sido muy activo en redes sociales y en diferentes medios, haciendo comentarios, publicando indirectas y supuestamente alimentando ciertos rumores sobre la relación de Kerem y Hande incluso después de su separación. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Kerem, cansado de esta situación, ha estallado. Ha expresado su molestia, su hartazgo y, sobre todo, su preocupación por cómo esta situación afecta su bienestar mental. Se dice, y esto es importante aclararlo, que son rumores y especulaciones basadas en las propias declaraciones de Kerem, que Kane habría estado utilizando su influencia, su imagen y el nombre de Hande para, supuestamente, obtener beneficios personales y mediáticos. Esto, evidentemente, no le habría gustado nada a Kerem. Imaginemos la situación. Una ruptura amorosa ya es difícil de gestionar por sí sola, sumemos a eso la presión mediática, los rumores constantes y ahora, la supuesta injerencia de un familiar que, según Kerem, estaría aprovechándose de la situación. El detonante, al parecer, fue una serie de publicaciones y comentarios que Kane hizo en redes sociales, donde, según algunos medios, insinuaba ciertas cosas sobre la relación de Kerem y Hande y sobre la vida personal de Kerem. Esto, como era de esperar, no le hizo ninguna gracia al actor. Y aquí es donde entra en juego la explosión de Kerem. Ha habido algunas declaraciones y publicaciones por parte de Kerem, donde, aunque sin mencionar directamente el nombre de Kane, sí se deduce que la indirecta iba dirigida a él. Kerem ha hablado de la importancia de la privacidad, de la necesidad de respetar los límites y de cómo ciertas actitudes pueden dañar a las personas. En sus declaraciones, Kerem ha manifestado que se siente afectado por la situación. Ha hablado de cómo la constante exposición mediática, los rumores y las especulaciones pueden afectar la salud mental de las personas. Ha expresado su preocupación por el impacto psicológico que todo esto ha tenido en él y en su entorno más cercano. Lo que ha generado más controversia es que Kerem, al parecer, habría hablado abiertamente de la posibilidad de emprender acciones legales contra Kane. Esto demuestra la gravedad de la situación y lo mucho que le ha afectado. Es un paso importante, un paso que denota la frustración y el cansancio que siente Kerem. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Primero, muestra la complejidad de la vida de las celebridades. A veces idealizamos a estas personas, pensamos que lo tienen todo, pero olvidamos que también son seres humanos con sentimientos, que sufren, que se equivocan y que, como cualquiera de nosotros, pueden verse afectados por situaciones complicadas. Segundo, nos recuerda la importancia de la privacidad y del respeto. El hecho de ser una figura pública no da derecho a nadie a entrometerse en la vida personal de otra persona, a inventar rumores o a utilizar la imagen de alguien para beneficio propio. Tercero, pone de manifiesto el impacto de las redes sociales.
Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser una fuente de problemas. Los comentarios malintencionados, las especulaciones infundadas y el acoso en línea pueden tener consecuencias muy graves para la salud mental de las personas. Cuarto, nos hace reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde deben llegar los medios en su cobertura de la vida de las celebridades? ¿Es ético publicar información que pueda perjudicar a alguien? Son preguntas importantes que debemos plantearnos. En este caso específico, la situación se ha complicado aún más por la supuesta actitud del cuñado de Ande. Si realmente ha estado utilizando su imagen y el nombre de la actriz para obtener beneficios personales, entonces la situación es aún más grave. Es una falta de respeto hacia Kerem, hacia Ande y hacia la propia relación que tuvieron. Es importante destacar que hasta el momento, ni Ande Erçel ni su equipo han hecho declaraciones oficiales al respecto. Esto, de alguna manera, ha dejado a Kerem solo frente a esta situación. Si Ande está o no de acuerdo con lo que está haciendo su cuñado, es algo que solo ella sabe. La situación ha generado mucha controversia en Turquía. Los medios de comunicación han debatido sobre el tema, los fans de Kerem han mostrado su apoyo y muchos han criticado la actitud de Kane. Se han abierto debates sobre el papel de la privacidad, la ética periodística y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. En resumen, la explosión de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las relaciones personales pueden mezclarse de manera problemática. La situación ha afectado la psicología de Kerem y ha generado un debate público sobre la privacidad, el respeto y el impacto de las redes sociales. Y bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Hemos desmenuzado la situación de Kerem Bürsin y el supuesto conflicto con el cuñado de Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón al estar molesto? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Como saben, en este canal nos apasiona el mundo del espectáculo, y hoy, como prometí, vamos a profundizar en la polémica que ha envuelto a nuestro querido Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar cada detalle, a analizar las posibles motivaciones y, por supuesto, a debatir sobre las implicaciones de este enfrentamiento. Prepárense para una inmersión total en el drama turco, porque esto es solo el comienzo. Ya hemos establecido el contexto. Kerem Bürsin, estrella de Love is in the Air y expareja de la talentosa Hande Erçel, se encuentra en una situación complicada. Su molestia, su frustración y, según algunos informes, su deterioro psicológico, son el resultado de una serie de acciones atribuidas a Kane, el cuñado de Hande. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente para que Kerem explote de esta manera? ¿Qué tipo de comportamiento ha desencadenado esta tormenta mediática? Para entender la situación en su totalidad, debemos remontarnos al momento en que Kerem y Hande anunciaron su separación. Aunque la noticia fue recibida con tristeza por los fans, parecía que ambos actores habían decidido tomar caminos separados de manera civilizada. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Pronto comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura, y es aquí donde entra en juego la figura de Kane. Según las fuentes, Kane habría utilizado las redes sociales y otros medios para hacer comentarios ambiguos, publicar indirectas y alimentar la narrativa que rodeaba la separación. Se le acusa de insinuar detalles sobre la relación de Kerem y Hande, de lanzar críticas veladas y, en general, de aprovechar la situación para obtener visibilidad y posiblemente beneficios personales. Imaginemos el escenario. Kerem, tras la ruptura, intenta rehacer su vida y enfocarse en su carrera. Sin embargo, se ve constantemente acosado por rumores, especulaciones y ahora, por las supuestas acciones de Kane. La situación se vuelve insostenible y la frustración del actor crece día a día. La presión mediática, el escrutinio público y la supuesta intromisión de un familiar en su vida personal se combinan para crear un cóctel explosivo.
Las publicaciones de Kerem, aunque no mencionan directamente a Kane, son claras y contundentes. El actor ha hablado abiertamente sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de respetar los límites personales y sobre el impacto que las actitudes malintencionadas pueden tener en la salud mental. Sus palabras revelan el cansancio, la decepción y la preocupación que siente. Pero, ¿qué hay detrás de las acciones de Kane? ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones? Aunque no podemos afirmar nada con certeza, existen varias hipótesis. Una de ellas es que Kane, al ser familiar de Ande, intentaba proteger la imagen de la actriz y, de alguna manera, defenderla de los rumores y especulaciones. Otra posibilidad es que Kane buscara obtener notoriedad personal aprovechando el interés mediático en la expareja. Finalmente, también podría ser que Kane simplemente se dejara llevar por el impulso de las redes sociales y la necesidad de comentar y opinar sobre todo lo que sucede. Sea cual sea la motivación, lo cierto es que las acciones de Kane han tenido consecuencias graves. Han afectado la salud mental de Kerem, han generado un ambiente hostil y han puesto en entredicho la privacidad y el respeto mutuo. La posible acción legal que Kerem estaría considerando es un indicio de la seriedad de la situación. Implica que el actor ha llegado a su límite y que está dispuesto a tomar medidas para proteger su imagen, su bienestar y su vida personal. Es un paso significativo que demuestra la magnitud del problema. Ahora analicemos las implicaciones de este conflicto desde diferentes perspectivas. En primer lugar, este caso nos recuerda la complejidad de la vida de las celebridades. A menudo idealizamos a las estrellas, las vemos como personas perfectas que lo tienen todo. Sin embargo, olvidamos que también son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, miedos y problemas. La fama y la fortuna no los hacen inmunes a las dificultades de la vida, y la presión mediática puede ser abrumadora. En segundo lugar, este conflicto pone de relieve la importancia de la privacidad y el respeto. En una sociedad cada vez más conectada, es fundamental recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a que se respeten nuestros límites personales. El hecho de ser una figura pública no significa renunciar a ese derecho. Las redes sociales, aunque son herramientas poderosas para la comunicación, también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios malintencionados, las especulaciones infundadas y el acoso en línea pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas. En tercer lugar, este caso nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde deben llegar los medios en su cobertura de la vida de las celebridades? ¿Es ético publicar información que pueda perjudicar a alguien? ¿Deben los medios alimentar los rumores y las especulaciones, o deben priorizar la verdad y el respeto? Estas son preguntas importantes que debemos plantearnos. En cuarto lugar, este conflicto nos muestra el impacto de las redes sociales en la vida de las personas. Las redes sociales pueden ser una fuente de información, entretenimiento y conexión, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad, la envidia y el odio. Las publicaciones malintencionadas, los comentarios hirientes y las campañas de acoso pueden tener consecuencias muy graves para la salud mental de las personas. En quinto lugar, este caso nos recuerda la importancia de proteger nuestra salud mental. La constante exposición a la negatividad, la presión mediática y los rumores puede afectar gravemente nuestro bienestar emocional. Es fundamental aprender a establecer límites, a proteger nuestra privacidad y a buscar ayuda profesional si es necesario. Finalmente, este conflicto nos plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos proteger a las celebridades de la invasión de su privacidad y del acoso mediático? La respuesta no es fácil, pero requiere un esfuerzo conjunto de todos: los medios de comunicación, las redes sociales, los fans y la propia sociedad. Es necesario establecer límites claros, promover el respeto mutuo y fomentar una cultura de empatía y comprensión. En el caso específico de Kerem y Ande, la situación es aún más compleja. La ruptura de la pareja, sumada a la supuesta injerencia de Kane, ha creado un ambiente tenso y hostil. La falta de declaraciones oficiales por parte de Ande ha dejado a Kerem solo frente a la tormenta. Esto sin duda ha agravado la situación y ha aumentado la presión sobre el actor. La controversia generada por este conflicto ha trascendido las fronteras de Turquía. Los medios de comunicación de todo el mundo han seguido de cerca la historia, los fans de Kerem han mostrado su apoyo y muchos han criticado la actitud de Kane. Se han abierto debates sobre el papel de la privacidad, la ética periodística, el impacto de las redes sociales y la salud mental de las celebridades.
Es importante destacar que hasta el momento no existen pruebas concretas de que Kane haya actuado con malas intenciones. Sin embargo, las declaraciones de Kerem y la percepción pública de la situación sugieren que el cuñado de Hande ha jugado un papel en el deterioro de la salud mental del actor. En resumen, la explosión de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática, las relaciones personales y el uso de las redes sociales pueden converger de manera problemática. La situación ha afectado la psicología de Kerem, ha generado un debate público sobre la privacidad, el respeto y el impacto de las redes sociales, y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades frente al acoso mediático. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, podemos aprender la importancia de la empatía. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, que sufren, que se equivocan y que, como cualquiera de nosotros, pueden verse afectados por situaciones complicadas. En segundo lugar, podemos aprender la importancia del respeto. Debemos respetar la privacidad de las celebridades y evitar entrometernos en sus vidas personales. En tercer lugar, podemos aprender la importancia de proteger nuestra salud mental. Debemos aprender a establecer límites, a proteger nuestra privacidad y a buscar ayuda profesional si es necesario. En cuarto lugar, podemos aprender la importancia de un uso responsable de las redes sociales. Debemos evitar publicar comentarios malintencionados, participar en campañas de acoso y difundir información falsa. Finalmente, podemos aprender la importancia de apoyar a las celebridades. Debemos mostrar nuestro apoyo a las celebridades que se ven afectadas por situaciones difíciles y condenar el acoso y la invasión de su privacidad. Y ahora, mis queridos seguidores, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón al estar molesto? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que Hande debería pronunciarse al respecto? ¿Qué papel juegan las redes sociales en este tipo de conflictos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Estén atentos porque prometo seguir investigando este tema y traerles nueva información. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, en este canal, siempre les mantendremos informados sobre lo último del mundo del espectáculo turco. Hasta pronto.